Sí, se escucha así. Bueno, ahora sí entonces, buenas noches a todos, damos comienzo en este nuevo encuentro con ustedes. Quiero tratar de recordar cómo venimos en esta propuesta de este año, que habíamos quedado en trabajar un texto, que en realidad es medio mentiroso que sea un texto, porque es una compilación. Y justamente estamos viendo en lo que es la introducción que hace quien ha hecho la compilación, que es Stefan Nadeau, donde él mismo va diciendo que son como artículos usados. ¿Por qué artículos usados? Porque Guattari los publica en varios lugares y los vuelve a publicar. Les cambia algo y los vuelve a publicar. Por eso a veces vamos a tener la sensación de que ya lo trabajamos algún texto, por ejemplo, en los años de invierno, por ejemplo, en la revolución molecular, puesto que también aparecen allí. Esta manera de Guattari, si se quiere, no lineal, rizomática, pero al mismo tiempo sin considerar aquello que es un original y lo que le seguiría, que sería lo que viene después. Como si uno encontrara en Guattari algo del orden del origen permanentemente. Nosotros hemos tenido acá en Andamiajes a Hugo Cardoso, que hoy justo puso una de sus revistas, de las que él armaba en Facebook, revistas que realmente estaban vivas porque todas eran la primera. Si bien él las numeraba, pero uno podía encontrar de la número 10, la que había sido la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, y realmente después uno se perdía, porque volvía como a compaginarlos, pero claro, en el agenciamiento que se construye, al haber otros textos que se iban juntando, la revista era otra. Entonces me da la impresión que esta forma que tenía Hugo Cardoso es bastante guattariana en este sentido. Y si queremos conexionarlo con Freud y sobre todo con Lacan, cuando Lacan dice hay que reinventar el análisis, hay que reinventar los conceptos, se está refiriendo a esto, algo que no cesa de emerger permanentemente, algo que no cesa de acontecer, termina y vuelve a acontecer, termina y vuelve a acontecer. Para no quedarme en una suerte de cuestión teórica, y como siempre me gusta referirme a la cuestión clínica, quienes hace años que están haciendo esto sabrán que con cada sesión de un paciente pasa exactamente lo mismo. Y ese analizante puede estar años y cada sesión de alguna manera es un hecho nuevo. Si bien la historia es la misma, sin embargo se va resignificando, con lo cual uno podría decir ya no es la misma historia, porque cada agregado produce algo diferente, como si fueran apareciendo pequeños pedacitos de un rompecabezas que hace que todo ese conjunto se resignifique permanentemente. Yo creo que esto nos permite llegar a pensar cuál es la idea de máquina en Guattari. Ya sea máquina abstracta, ya sea una máquina orgánica, ya sea una máquina estética, ya sea una máquina informática. Permanentemente hay como un resurgir de lo nuevo y al mismo tiempo una actualización permanente de lo nuevo. Es casi, les diría, paradojal, porque lo nuevo se vuelve viejo enseguida, pero no llega a envejecer que ya surge lo nuevo, que a su vez no llega a envejecer que ya surge de nuevo otra vez lo nuevo. Y este sería el movimiento permanente. Esto como para conexionar con este texto que es la ecosofía que estamos trabajando todo este año. En segundo término, quería señalar esa idea que teníamos, que habíamos producido aquí, con Estela y con ustedes, esa lectura zapping. No es así como lo diría Guattari, incluso no sé si en la época de Guattari estaba a disposición el control remoto, pero sí que él decía que había que leer a Lacan, por ejemplo, como quien está mirando televisión, cambiando de canal, haciendo foco en un párrafo que me interesa, dejando otro párrafo porque no me interesa o no me mueve, volviéndolo a retomar después.
Y seguramente a ustedes les debe pasar que uno encuentra la sorpresa que un párrafo que dejó, porque no atraía, de repente pasa a aparecer como algo atractivo. Eso que había dejado en un momento, porque no enganchaba, porque no explicaba nada, porque no me aportaba, de repente, en esa lectura zapping, que así la hemos bautizado, en esa leer en trozos, cobra de repente cierto estatuto que esclarece alguna otra cuestión. Y al contrario sensu, aquello que parecía importante cae como algo que no era tan importante. Por eso digo, esto es algo clínico. Pasa tanto escuchando a un analizante como en la lectura que podríamos llamar también clínica, ya que no hay diferencia teoría clínica, es un continuum. La tercera cosa que quería compartir con ustedes antes de comenzar es que a mí me pasó como si fuera una especie de esclarecimiento para mí, quizás también lo sea para ustedes, a partir de que diga esto, que durante mucho tiempo hubo una crítica a los conceptos de Lacan. Y esa crítica era otra vez la metafísica. De hecho, alguna vez escuché que Alush contaba que a Lacan lo mandaban como vuelva a su metafísica, vuelva al significante, vuelva, no sé, a Tiché y Automatón, vuelva a esos grafos que usted hace, como algo del orden de la metafísica. Y en cierta forma lo es, no porque sea metafísica, sino porque quizás faltaba un sustrato, en mi entender, y no digo esto como una crítica a Lacan, porque la idea de criticar a Lacan me parece que escapa esto que quiero decir. Pero a partir de la lectura de los textos de Guattari, a partir de la lectura de la propuesta de Guattari, si ustedes la conectan con Lacan, como que no se da cuenta. Lacan permite dar un sostén, casi diría práctico, un sostén para nada metafísico, a las concepciones de Lacan. Por ejemplo, para dar simplemente una idea o arrimar el bochín a esto que quiero decir. Si uno piensa en el objeto pequeño a, claramente cuesta conceptualizarlo, porque uno puede decir, bueno, se trata de una nota algebraica, se trata entonces de una álgebra lacaniana, es un objeto que no es un objeto, pero ¿qué es? Ahora escuchen esta cuando yo lo conexiono. Si yo hablo de objeto A maquínico, y entiendo, como decíamos antes, que esto maquina, que esto hace mover, ¿no lo escuchan como algo distinto? El objeto A máquina permite pensar ese concepto de Lacan, algo oscuro, difícil de pensar, que casi quedaría metafísico, bueno, como no es un objeto del mundo, incluso si se quiere, aún así, dice, puede ser que se escuche bajo, voy a subir el volumen por las dudas. Ahora he subido el volumen, por ahí se escuche mejor así. Bárbaro. Entonces decía, me da la impresión que al conectar la lectura de Guattari rizomáticamente con la lectura que uno puede hacer, sobre todo de Lacan, pero quizás también de Freud, uno encuentra un sustrato que permite ya no pensar en términos metafísicos, con esto me refiero a una creencia, creo en el objeto A porque lo dice Lacan, sino directamente a poder ver el objeto A, es demasiado lo que digo, ¿no? Poder ver en el sentido, no de ver quizás con los ojos, pero de percibirlo como verdaderamente algo que es un motor. Por eso les decía, si yo digo el objeto A máquina y lo conexiono con los filum maquínicos de los cuales habla Guattari y construyo un agenciamiento y pienso en términos de la mecanoesfera en la cual estamos, donde todo está conectado con todo, donde hemos visto el año pasado, siguiendo los textos de Kohn, que hasta los árboles piensan,
y habíamos agregado que también las piedras para ser aún más contundente, todo conectado con todo, que si bien no hace un todo, pero es una gran maquinaria que para nada tiene un sesgo metafísico. ¿Y dónde está para mí lo importante? Y ya no requiere un acto de fe, que es como muchas veces nos hemos formado o informado. Digo acto de fe porque uno terminaba diciendo, bueno, che, lo dice Lacan. Y en muchas discusiones que se hacen, uno culminaba diciendo exactamente eso. Bueno, lo dice Lacan. O el cierre de alguna discusión, ¿cuál era? Che, Lacan en la clase tal dice esto, ¿eh? Como en la religión católica se dice, es cuestión de fe. Cuando algo no tiene respuesta, es cuestión de fe. Claro, pero Si tenés fe, lo entendés. Si no, eso nos limita en el acto de poder pensar porque nos lleva a una religión. no sé. Y me parece que el gran problema que puede tener el psicoanálisis es volverlo una religión y que las escuelas analíticas se conviertan en iglesias. Y que cada psicoanalista que se destaque, a su vez, funde, como los pastores protestantes, su propia iglesia y haga su propio ministerio, pero siempre basado en un acto de fe. Ahora, vuelvo a esto que les decía, ustedes piensan el objeto a máquina, y si quieren lo pongo en plural, los objetos a máquina, a propósito de Semana Santa, dice Omar Rodríguez. Bueno, los objetos a máquina, no hace falta poner un acto de fe, hace falta mirar el mundo, hace falta salir a la calle y ver cómo las cosas se van moviendo y cómo una está como consustanciada con otra y con otra y con otra. Es decir, esto que denominé junto con Guattari mecanoesfera, donde estamos metidos, todo va teniendo como un algoritmo que se conecta con otro, con otro y con otro. Es decir, la metafísica cae. ¿Por qué hago esta perolata? Porque tengo que llegar, quizás en mayo, a hablar de ecología mental, que es una de las propuestas del texto. Dicen que no se escuchan. Hola, hola, ¿no ¿Aló? están escuchando? No sé si es eso, puede ser. O- No se ¿Bajo o escucha bien? bien, se está bien ahora. Antes, por ahí, cuando habló, creo Carolina, que hizo la sugerencia, no sé, Bueno, pero por ahí se está tenemos escuchando perfecto, por lo menos acá desde algún Tierra del Fuego. retorno con dificultad. Bueno, ¿Se trataremos de escucha? seguir, pero están escuchando en su mayoría. Ok, sí, porque esta es la parte de nuestra conversación donde proponemos la elaboración de lo que hablamos con Estela toda la semana. Ahora pasamos a la lectura que tiene algo más de lo estricto de una lectura. Pero esta es lo que mueven estas conversaciones. Entonces, y ya me callo. Em, Se trata de hacer la conexión con la propuesta de Lacan en muchas de sus apuestas. La noción de libido, por ejemplo, cuando Lacan eh, establece el mito de la ombreleta o de la omelette, juego de palabras entre hombre y omelette, mezcla, y luego habla de la libido como que pasa por un cuerpo o arma elementos heterogéneos. Llega a hablar en la composición de la pulsión de una dínamo conectada a una pluma, que a su vez toca o hace cosquillas en el vientre de una mujer, cuerpo orgánico. Juntura de elementos heterogéneos, heterógenos. Bueno, esa es la pulsión. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo humano? Lo humano será una porción que está en juego en todo eso. Pero esta circunstancia que permite hacer esta, ¿cómo decirles? Posibilidad es justamente de hacer esa conexión. Con lo cual hoy podemos decir definitivamente, cuando nos digan que Lacan se dedicaba a hacer metafísica, que para nada es metafísica a la luz de un discípulo de Lacan que asistía al seminario de Lacan y que era paciente de Lacan y que tenía una muy buena lectura de Lacan. De hecho, entre los miembros de la escuela que Lacan fundó, le decían a Guattari el pequeño Lacan. Entonces, es ahí donde se produce esto que no diría que complementa, pero sí que suplementa. Bueno, hecha esta introducción, vamos a proceder a leer el texto. Le voy a pedir a Estela, vamos a acercar esto para que el micrófono esté
Algo pasa. lo más cerca posible. Sí, no tenemos una buena conexión hoy, desconozco por qué, pero entiendo por lo que me dicen en su mayoría que nos entienden, No, que se escucha más bajo. que se escucha más bajo, pero se escucha. Bien. Bueno, vamos a comenzar con, no sé por qué. 19. Sí, la página 19 acá, la ecología social y la ecología mental. Ok. Vamos a leer la página 19. La ecología social y la ecología mental, necesariamente complementarias de las ecologías científica y política, no deberían ya estar fundadas entonces en un sentimiento de fusión elemental con la naturaleza, sino sobre el reconocimiento y la asunción de la finitud, tanto de la vida individual como de la vida colectiva, de la vida de las especies como de la vida de los planetas y del Si Sol. ustedes recuerdan, habíamos también acá hecho conexión con el texto de Alush contra la eternidad, ese momento en que Alush reacciona contra la eternidad, porque estas máquinas de Guattari tienen un principio y tienen un fin. A mí me da la impresión que Guattari se quiere correr de cualquier trascendencia. Se trata siempre de la inmanencia, no de la trascendencia, no de máquinas que van a estar siempre. Son máquinas que se construyen al mismo tiempo que se destruyen, al mismo tiempo que se reconstruyen, en un movimiento incesante, pero que no apuntan a una infinitud. Es por tanto necesario para enfrentar los retos gigantescos de nuestra época, para reorientar radicalmente sus finalidades, pasar de una ecología nostálgica crispada sobre la defensa de lo adquirido hacia una ecología futurista por entero movilizada hacia la creación. Eso me parece Sí. muy bueno. Bueno, es toda la apuesta de, no sé si toda, pero gran parte de la apuesta de Guattari es a la creación. Pero me parece que el psicoanálisis apuesta a la creación. Después podremos debatir cuando estemos conversando qué es la creación para ustedes, qué hecho nuevo produce la creación. Pero no se apuesta a lo viejo, no se apuesta a lo que ya está. El pasado no es un lugar para vivir, en todo caso es un lugar para aprender, pero no para quedarse. Lo mismo pasa con la teoría, no podemos estar repitiendo 40 años las mismas cosas. Entonces, el plano por excelencia, a mi modo de ver, que propone Guattari, es más el plano del imaginario que el plano de lo simbólico, que es el plano de la creatividad, por lo menos de un simbólico entendido en términos de estructura, donde entonces siempre habría algo del orden de la repetición. Verdaderamente salir de la repetición apuesta a un acto de creación. Y si lo conjugo con la revolución molecular y la revolución de cada quien, un acto de creación de cada uno de los que estamos acá y de cada uno de los seres que están vivos. Algo nuevo, en lugar de repetir permanentemente lo viejo, con la dificultad que esto supone, ¿no? Bueno, acá entramos a complicar la noche ahora, ¿eh? El gusto por la papiroflexia y el palimpsesto, o la utilización antes de tiempo del copiar-pegar. Acá sí tenemos un inconveniente para quienes tengan la edición en castellano, que para mí hay un problema en la traducción que no sé por qué ocurre, porque en francés el término que utiliza Stéphane Nadeau es el gusto por la paperole con doble L, paperolle. Y si ustedes traducen paperole, no llegan a papiroflexia, que es otra cosa. Y me parece importante destacar esto porque el paperol lleva a una forma de construcción que, por ejemplo, para que ustedes puedan comprenderme, utilizaba Proust, que es un modo de escritura que Proust tenía cuando está escribiendo, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, donde él escribía a los costados como otro cuaderno, como si hubiera doble escritura. Yo busqué hasta donde pude encontrar algo de esto, que no es tan fácil, ¿eh?
pero quizás una mejor traducción hubiera sido filigrana. Y veamos qué es la filigrana. La filigrana en literatura es una forma de hacer las cosas de una manera diferente. Fíjense que va cerquita de lo que estamos conversando. Y nos gusta esa diferencia. Las razones son, por ejemplo, me gusta decir, fulanito hace filigranas con las palabras, o menganita hace verdaderas filigranas con el sueldo para llegar a fin de mes. Bueno, acá en Argentina siempre decimos que hacemos magia para poder llegar a fin de mes. Que uno hace esa cuestión de creatividad que no me lleva, por ejemplo, papiroflexia, que si ustedes lo buscan, me lleva origami. Y origami es hacer con el papel formas. Que bueno, ustedes me dirán, pero son creatividad también. Sí, pero no es a lo que está apostando. Es decir, que la mejor traducción, en vez de poner el gusto por la papiroflexia, hubiera sido el gusto por las filigranas. Por esto que acabo de decir. ¿Algo más? No, No, algo más. nombró palimpsesto, que me parece que también es apropiado, ¿no? Ya, eso viene después, Eso espera, es porque otra cosa. son dos términos. Tenemos el primer término que es el gusto por la papiroflexia en el castellano, Sí, en francés sería le goût de la papérole, y del palimpsesto, ajá. otra cosa. Ujú. Me estoy refiriendo ahora a esa filigrana, a esa forma de hacer algo distinto con lo que ya está hecho. A esa, casi una forma de escritura. Por eso después va a decir, bueno, antes de tiempo el copiar y pegar, pero de otro modo. Bueno, ¿ibas a decir algo o no? No, pensaba una cosa, pero ahora me haces dudar. Prefiero Claro. avanzar y después lo Ah, pues si no lo decís ahora y lo vemos ahora. Porque vos habías dicho origami. Sí. ¿Y qué es el origami? Entiendo que hacer formas con papel. Sí. Y yo pienso papiroflexia, o sea, flexión, doblar el papel. Ujú, Hacer- ujú. Ah, pero no es lo que papiroflexia Bueno, significa. no es lo que dice, claro, no. ¿Quién puso papiroflexia? El El traductor traductor. castellano. Y sacó de lo que vos decís que es filigrana. Sí. O sea, que no tendría nada que ver con totalmente opuesto a la Bueno, papiroflexia. espera. Lo subrayamos con un Está bueno. amarillo Para y ver vemos. dónde va. No encuentro algo Vamos, dale. dentro de lo que estamos diciendo. Por eso. Vamos con la lectura y te digo por qué y después tomamos Dale, esto que vos decís. dale. Se lo habrá comprendido Guattari, no, ¿por qué? ¿Sí? Se lo habrá comprendido. Guattari extrae de todas partes donde puede y su fuerza consiste en no subsumir los múltiples fragmentos de los que se apropia o que se apropian de él bajo un sistema preexistente, Acá viene. prustiano. Fíjense que Stefan Nado dice prustiano, Claro. que es lo que estábamos viendo de esa forma de Proust de construir texto, de hacer texto. Y acá viene. Claro, si nos quedamos con origami, no sería prustiano. Espera. Bueno, esperamos. Sigamos. No cesa de pegar esos pedazos unos con otros, ensanchando las páginas que huyen por todos los costados, papirolas. No pueden impedirse borrar pedazos para reescribir por encima, palimpsestos. Ahí está Ahí lo que viene decía Alicia. que eso es otra cosa, sí. Claro que es otra cosa. Bueno, ¿Querés decir lo que es? me haces dudar, no, ahora vamos a palimpsesto, me haces dudar con lo que yo estaba señalando respecto de justamente el paperol, nuestra filigrana, esta técnica de decoración y esa forma de construcción de Marcel Proust. Sí. Pero me parece que vos le estás dando lo que se llama en traducciones el falso amigo. No sabes. Va en la misma dirección, me parece. Me A parece ver, que va veamos. en la misma dirección. ¿Qué cosa? ¿Quién es Alicia? ¿Qué es lo que está en la misma dirección? No entiendo. No sé qué es lo que está. Alicia. Lo No, que está él dice. muteada, Alicia. Sí, porque busqué recién palimpsesto y entre filigrama y
que decía que se dobla, ¿cómo es el término que decía Estela? Eran tres, ¿no? Origami, dije yo. Origami. Y me Porque en algún parece momento había que surgido. en esos dobleces hay una creación, hay algo que me parece que va en esa línea Bueno, yo lo de que escritura. justamente cuando el Mm. origami aparece en nosotros hablándolo, ¿no? Ujú. Porque primero parecía que era origami. Entonces yo después me quedé pensando en origami y al escucharte recién me daba como toda la sensación de que podía caber esta palabra. ¿En qué sentido? Que es como dice ella, el origami es una hoja que está desplegada y al doblarse de múltiples formas produce algo distinto. La misma hoja puede ser un pez, puede ser un pájaro, puede ser una flor. Entonces, yo no sé si es pegar, pero sí esto, está bien que ahí sí viene la unión de palabras, pero esa cercanía de las palabras. Pero me parece que también es una creación, como decía ella, que parte de una hoja Lo que pasa y es que que, con dobleces, sí, pero la que se creación, despliega, como habla de despliegue claro, me parece también. que la creación no está allí, es como en un análisis, está en lo que se escapa, que es lo que está diciendo, es lo que desborda, Y lo pero que se también, escapa. ¿vos no crees que se escapa también ahí, en la Ah, misma bueno, forma? sí, No, no estoy del todo convencido, no, pero no importa. porque nunca Para, hiciste un origami. claro, nunca hice un origami. Conozco No, una profesora de origami que prometió explicarme cómo es el origami. Lo que a mí me interesa mostrar, y quizás a nosotros también, es, ahora se entiende más con la otra palabra, claro, ¿eh? Con el con el sí, palincesto que viene se ahora. entiende mucho Léelo, más. dale, léelo. Eh, Espera, espera. Prustiano no cesa de pegar esos pedazos unos con otros, ¿Ves? ensanchando las páginas que huyen por todos los costados. Papirolas. Yo pongo el énfasis en lo que huye, pero ¿por qué? Porque como la línea de fuga es un concepto muy de Félix Guattari, es en lo que huye. ¿Y por qué entonces la filigrana lo unís a eso? ¿Qué huye en la filigrana como arte? ¿Sabés lo que es la Bueno, filigrana primero? ¿Lo tenés más o menos. clarísimo? Ah, ahí está. Ah, ¿qué es la filigrana? No sé la definición, pero acá, por ejemplo, ¿sabes dónde hay filigranas? A ver los No, argentinos pero que lo yo van me a conocer. basé en filigrana en la literatura. Ah, Ah, bueno, bueno, bueno. por eso leí ese pedacito que Sí, traje. pero la palabra, por ejemplo, este palimpsesto también está, se lo ven distintas, se lo pueden en geografía, en Sí, literatura. sí. Yo hacía el énfasis en literatura, porque como el psicoanálisis está muy pegado a la literatura, es más un hecho, si se quiere, creativo, de construcción, Bueno, pero no en el texto en sí, sino en lo que uno lee entre texto, que es a donde me parece apunta la escucha analítica, a ese entretexto, no tanto a lo dicho, sino a lo que no es dicho. Y en eso que no es dicho es donde aparecería ese derrame. En este sentido, por lo que estudié también de la construcción del texto de Proust, no es tanto lo que lees, es el entretexto de ese texto. la Pero lo filigrana podemos dejar tiene pensándolo, muchas líneas, porque sí, no creo que lo que y vos hay decís no algo sea en el... tan bien. Me parece que se va como conexionando. Pero te propongo avanzar. Sí, no, obvio. Bueno, entonces desde sus comienzos en filosofía, Guattari ha jugado siempre de este modo con sus textos, así como consigo mismo. Pensemos en su nombre de nacimiento, Pierre, que se papiroliza con otro, uno de sus primeros artículos, aparecido en 1966 en la revista Recherche, es firmado entonces Pierre Félix Guattari, antes de palimpsestirarse Palimpsestizarse. en Félix Guattari. Claro, ese texto que se llama De un signo al otro, está publicado en una de las revistas que hace Alberto Sladoña, ahora no me acuerdo, Artefacto, porque la traducción la hice yo de ese texto. Texto complicadísimo, que claro, teniéndolo en cabeza ese texto, si bien lo traduje hace ya años, será 5 o 6 años, quizás más, eh, más, ¿no? Bueno, es un texto que, claro, se puede entender algo del palimpsesto en algunas cuestiones que hace, pero acá Stefan Nadeau está haciendo énfasis en dos nombres que tenía Pierre Félix Guattari, donde Félix subsume a Pierre y ya no vuelve a firmar como Pierre, como que queda englobado allí. No muy lejos de lo que le pasó a Freud cuando cambia su nombre, Segismundo a Sigmund.
que también tendría algo del orden del palimpsesto. Bueno, ¿sí? Porque es una escritura sobre otra escritura. Es una escritura sobre otra escritura. Ese es el punto. Claro, pero la nueva escritura borra la anterior. Pero igual queda algo de la Exactamente. anterior. Ese es el punto. Exactamente. Por eso en el arte se ve mucho mejor, o en los papiros, en la Exactamente. antigüedad se escribía, se borraba, pero siempre lo quedaba y sobre eso se reescribe. En las pinturas. Por lo que dice Estela, que es muy importante, es por eso que los pacientes no salen psicóticos de un consultorio. Porque pueden reescribir la historia borrándola sin eliminarla. No se trata de eliminarla, no es que sale otra persona. Si no, seríamos una fábrica de locos. Entonces, se borra una escritura, pero permanece en un punto, en un sustrato, sobre la cual va a comenzar la nueva escritura. Que esto es bastante freudiano, la transcripción de los signos, el pasaje de un sistema al otro, cómo se iban escribiendo, representación cosa. Es muy, yo les digo realmente, con estas lecturas uno entiende muchísimo más la lógica de la construcción del psicoanálisis. Porque uno puede leer Freud, Proyecto, uno puede leer cómo Freud pensaba los pasajes, las inscripciones de un sistema al otro, pero convengamos que al principio era un acto de fe. Dicho esto, armado de esta forma, uno dice, ah, claro, de esta manera. Y como les decía, el efecto práctico es que un paciente no enloquece. No es que sale siendo otro. Sale siendo creativo, en todo caso con la locura de la creatividad, que siempre es locura. Porque de la razón uno espera reproducción, de la locura uno espera creación. Pero una creación que no tenga cierta razonabilidad se sale de lazo. Y esa no sería la idea. Una de las marcas de fábrica del texto guattariano es haber sido lanzado de forma manuscrita y sin formato en cantidades de borradores. Es lo que constituye lo esencial del fondo depositado en el IMEC, luego cortado, agenciado, fragmentado y reutilizado. Espera, el IMEC es como una fundación donde se guardan todos los registros, creo que está en Nantes o en Nanterre, tengo alguna duda ahora, me parece que en Nantes, donde alguien ubicó todo lo que tenga relación con Guattari, escritos de Guattari, textos de Guattari, los manuscritos no publicados, y uno puede pedir consultarlos, y bajo cierta premisa uno puede entrar. Por ejemplo, esto le podemos preguntar a Carlos Segovia, que va a estar en Andamiajes el 13, porque él ha estado allí varias veces investigando esas fuentes puras de la mano del mismo Guattari. Incluso pedazos de hojas, cosas que quedan allí, que se las puede ir a investigar o a leer. Ese es el IMEC. Dale. No sé por qué me cortaste. Luego, Retoma de atrás. una de las marcas de fábrica del texto guattariano es haber sido lanzado de forma manuscrita y sin formato en cantidades de borradores. Es lo que constituye lo esencial del fondo depositado, bueno. El IMEC. Luego cortado, agenciado, fragmentado y reutilizado para fabricar aquí un artículo, allí un libro o incluso una conferencia. O sea, de eso mismo. Permanentemente. Es el modo yo te decía, de Cardoso. De Bueno, tomar, ¿ves? de empezar. De ahí el origami es el mismo papel que puede ser distintas cosas. Bueno, acordamos. Si se añade a esta forma de producir textos la tendencia que tenía Guattari de difundirlos en varias revistas a la vez, a publicarlas de manera idéntica, bajo varias formas, revistas, libros, él habla irónicamente de artículos usados. Se comprende entonces que esta forma de proceder, es la verdadera forma del modo de escritura de Guattari. ¿Ves? El mismo papel, con distintas, lo vuelve a escribir, pausa lo mismo, en distintos lugares. No quiero hacerlo eterno, pero no sé si es el mismo papel. No, el mismo artículo lo pone en distintos lugares, en ese sentido de usado. Los últimos 3 libros de Guattari
aquellos que su ecosofría primaveral hicieran germinar tras los años de invierno, a saber, cartografías esquizoanalíticas, las 3 ecologías y caosmosis, esos auténticos tripletes no derogan evidentemente la regla y son incluso ejemplos especialmente significativos de esta forma de proceder. Así que reitero, fantástico que ustedes pueden pensar cómo se malogró la obra de Lacan bajo, digamos, la construcción de Miller, cuando la unificó, la publica bajo la edición oficial, le pone números, fechas, clases, y la construcción de los seminarios de Lacan también son bastante caóticos, ¿eh? No hay una cosa lineal, no son cursos universitarios, que quizás es la gran dificultad de las universidades respecto de Lacan. ¿Cómo vas a una universidad a dar un curso caótico que no tuviese un programa, por ejemplo? ¿Cómo uno le diría a los alumnos, hagan lectura Sapin? Bueno, pero vino Miller y lo acomodó. Y bueno, ese es el problema. Ese es el problema de la dificultad de poder ver eso que se derrama, donde a veces está lo importante. De esos intersticios o de ese entretexto, donde generalmente aparecen las cosas que realmente son trascendentes, porque no son del orden de la repetición. Incluso si ustedes pretenden darle a una sesión analítica una unidad, ya no es una sesión analítica. Porque uno empezaría por una introducción y luego voy a hacer un cierre y hace el cierre, cuando lo que habría que hacer es una apertura aún mayor. Por eso veíamos la primera reunión de este año, esquizoanálisis, apertura. Psicoanálisis, apertura. Bueno, seguimos. El lector, ahí no, Sí. el lector de Guattari conoce esta riqueza fantástica, la que lo coloca en posición de descubrir como una suerte de déjà vu, tal palabra, tal frase, incluso tal pasaje entero de texto retomado, modificado o no en un libro y en otro y todavía en otro. Esos juegos no dejan de evocar el copiar, pegar de un instrumento hoy en día omnipresente en nuestras propias máquinas de escritura, pero que Guattari no pudo conocer. El programa de Microsoft Word se popularizó realmente a partir de 1992. O sea que Hay él no igual lo acá conoció. algo que habrá que hablar con Stefan Nadeau, Mm. porque me parece que, no sé, en México o en otros países, me parece que copiar y pegar acá en Argentina toma el sentido de volver a decir lo mismo. Y acá le está dando Stefan Nadeau al copiar y pegar de Guattari una suerte de máquina de creatividad. Es un copy and paste, pero al servicio de esa creatividad. No, pero además me parece que es un copiar y pegar de él mismo. Claro, Cuando acá decimos copio y pego, es cuando alguien presenta un libro claro. o un escrito donde recorta distintos textos y pega y hace Pero que sería una lo cosa. contrario de lo que estamos viendo Claro, acá. claro. Entonces yo no sé en el modo francés, ¿Cómo lo quiso decir? claro, cómo lo quiere decir Stefan Nadeau. Es un copiar y pegar de lo nuevo y que no aluda a la repetición. Y acá, por lo menos en Argentina, cuando decimos y copió y pegó, estamos aludiendo a una especie de copia, Sí. ¿no? Sí. Sin creatividad, y que entonces lo que se hizo fue utilizar a alguien que dijo algo para meterlo ahí. Y acá es más al estilo de Burroughs, que es lo que habíamos hablado, Claro. del catap, esa forma de meter cosas, volver a meterlas y siempre da algo nuevo. Porque Sí, quiero, pero también le da este copiar y pegar, que esto se criticaba mucho y se sigue criticando en la facultad, cuando los alumnos pegan, les queda un cocoliche porque en realidad utilizan, utilizan mal los verbos porque no sigue ese verbo.
en una frase que tomaron, pegaron, hay un verbo, y en otro que es otro verbo. O sea que les queda, ahí te das cuenta que les Pero porque queda, no es en todo caso les queda una creación, porque les queda un cocoliche. Es que Alicia, Claro, yo te escuchaba y digo, no es claro, creación propia, no, como pero caso está de... bien lo que ella Sí, dice en el sentido que a pesar de ellos, ese Sí, copy and paste termina produciendo un acto nuevo, que a nivel universitario, yo iba, Alicia, a la significación de lo que conocemos acá como cortar y pegar. Que es verdad sí. que queda un cocoliche, pero queda como denostado, y acá lo que queremos ver, o lo que está diciendo Nado, que el proceder de Guattari, hay una anécdota de alguien que le propone a Guattari traducir sus textos y publicarlos en Italia. Ujú. Ahora, pero por ahí para la próxima vez se los traigo. Y entonces Guattari le pide un dinero. Cambio en pie de de, página. si está en pie de página, si lo encontrás lo leemos. Sí. Le pide un dinero. Espera, no sé si espera que lo busques. No, no, Ah, tranquila. Y claro, el editor medio le dice como que no es que no son artículos nuevos, que son artículos usados, como dice en broma Guattari. ¿Por qué usados? Porque ya fueron publicados. Entonces le dice, bueno, yo le acepto, le dice Guattari, si usted me da tantos acá libros, está. ahí está, pues entonces le lo doy. ¿Qué página Dice, es? en la página 16, en pie de página. Prefiero leerla porque es más interesante. Em, Leo, dice, la recopilación originalmente prevista en inglés, no, espera, en una carta del 7 de octubre de 1987, Politi le escribe a Guattari, le dice, tus condiciones desde el punto de vista financiero son exageradas y tanto más cuando que se trata de textos ya publicados. Lo que él decía, textos usados. Claro. Razón por la cual pensaba que tú me permitas publicarlo sin contrapartida. En efecto, la cifra que tú pides sería aceptable para un bestseller y tu libro no es un bestseller. Esto es lo que le dice el editor a Guattari. Sí, Y ahora que escuchemos la Politi. respuesta de Guattari. Entonces Guattari le responde, con humor, en una carta del 3 de noviembre de ese mismo año. Ahora me doy cuenta hasta qué punto exageré. Jamás debí pedirte 5 millones de liras, sobre todo por artículos ya usados. Claramente no lo merezco. En primer lugar, no sé nada del arte moderno, tampoco de las editoriales, ni por otra parte de la filosofía. Y te lo pregunto, ¿tengo cara de bestseller? A su vez, esto es lo que te propongo. Publicarás mi material, como tú dices, en todas las lenguas extranjeras. Acepto los 200 ejemplares que aceptas ofrecerme. Pero tú me darás también una mesita y un taburete plegable para que yo pueda venderlas a la salida del subte, si está lindo el clima, y adentro si está demasiado frío. Postdata. ¿Estarías de acuerdo en proponer a Gilles Deleuze un contrato en las mismas condiciones? Claro. Ironía Fíjense, pura, ¿no? Pero claro, bueno, recordemos que Deleuze ya tiene un nombre, jamás este editor le diría, no te voy a pagar a Deleuze, pero a Guattari, como manda artículos usados, en el sentido de Guattari, se los quiere vender por nuevos, y él no es un bestseller, entonces lo que le dice es, claro, bueno, dame un taburete que los voy a vender yo para hacer algo de plata. Este es Guattari. claro, Y esto que estábamos diciendo con Alicia, para este editor era copy and paste. claro, claro. Para Stefan Nadó, y ahora sí le damos una nueva vueltita, porque estamos junto con ustedes Sí, construyendo, alguien levantó la mano. claro, ese copy and paste es de una creatividad enorme, por lo que va derramando, que era lo que yo quería enfatizar, sin perjuicio de lo que vos decís también, de nuevas formas, ¿no? Pero por lo que va cayendo en una especie de entretexto que no está en el texto porque ya está publicado, pero que en conjunto con otros significa otra cosa. Cualquiera que haya leído las revistas de andamiajes lacanianos que hacía Hugo, él las subrayaba. Por ahí la diferencia de una revista con otra es que él la había subrayado. O sea, tomaba un texto que no era de él,
porque era un pirata él. Él lo subrayaba, eso era de él. Pero ese texto, al quedar subrayado, cobraba otra dimensión por la puntuación que él le daba. Está el palimpsesto también. Al mismo texto, que entonces la escritura anterior caía y aparecía la nueva sin que se pierda la anterior. ¿Ah? Este es el proceder. Es como cuando el paciente Paul Lawrence le dice a Freud, las ratas entraban, por el culo, le dice Freud. Y ahí cambia todo. Y ahí hay una apertura. ¿Sí? Bueno, creo que hay una pregunta Sí, antes de... a ver, es si no sé la cómo se- apertura o algo quiere decir Heidi Gabriela. No sé si decir. Sí, Sí, Heidi. buenas noches. Buenas noches, Heidi. Escuchando este fragmento que están compartiendo, a mí me hace vincularlo con el texto de Deleuze, de diferencia y repetición. O sea, es decir, eh, eh, el hecho de plantear el copy-paste tiene que ver con esta acción de repetición, pero no es la repetición como se entiende desde lo psicoanalítico. Es decir, para Deleuze la repetición es importante porque en cada tuerca de esa accionar se produce algo diferente, ¿no? Claro, Es decir, justamente en esa repetición es que se va a producir la diferencia y sí, tiene que lo ver con nuevo. el acto creativo, ¿no? Claro, Claro. claro. Y bueno, eso lo pensaba en este momento que estaban planteando lo del copy-paste. Y por otro lado, ya cuando siguieron avanzando y que comenzaban acerca de la traducción, me hizo recordar algo que se plantea sobre entre Deleuze y Guattari, donde se habla sobre los planos. Es importante porque un signo no se interpreta de igual manera en otro plano. No es factible esa traducción. Es decir, el signo o el código o los códigos en otro plano va a adquirir otra significación, ¿no? Sí, U absolutamente. otros significado, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me parece interesante la articulación también de Deleuze. Traigo a Deleuze porque para mí me es como difícil pensar el planteamiento de Guattari sin el antecedente que es muy fuerte de Deleuze. Vos sabés que Entonces, Ah, Heidi, pongo esos elementos ahí. ¿tu nombre se pronuncia Heidi así? Mm, sí, en mexicano sí, Ok, porque exacto. Si el 13 si lo planteamos en alemán tendría otra connotación Heidi, y para Heidi. mí tendría otra significación, claro. ¿no? Te decía esto porque el 13 de abril, a la 1 de la tarde, creo que era, nuestra de Argentina, Carlos Las 10 de Segovia octubre. va a plantear, Justo. justo, ¿no? Un Guattari sin Deleuze. ¿Sí? Como si se pudiese extraer un Guattari puro, pero lo dejamos luego para verlo allí. Pero efectivamente, como vos decís, la producción de Guattari está íntimamente Sí. asociada a Deleuze. Y de hecho, de alguna manera uno podría decir que el descubridor, si se quiere, para el gran público de Guattari, es Deleuze. Porque Deleuze ya viene con un nombre, porque Deleuze ya viene con una producción. El texto que vos mencionás, diferencia de repetición, es anterior al antedipo. Deleuze ya tiene un nombre, ya tiene una idea. Le faltaba un loco al lado. Y entonces ahí calza con Guattari, esa presentación que se hace, activa esa máquina. Pero bueno, gracias por el comentario. Seguimos un poquito más y ya abrimos a todos a compartir. Yo te diría de seguir acá, algunas explicaciones, página 24. Lo que estoy salteando es porque ustedes, si tienen el texto, lo pueden leer, que es cómo piensa una suerte de agrupamiento de los textos de Guattari, Stéphane Ladot, en tres instancias distintas. Que eso lo dejo para que ustedes lo lean porque es simplemente algo histórico de cómo está agrupado. Sí. ¿Algunas explicaciones? Algunas explicaciones sobre el agenciamiento de qué es la ecosofía. Para construir qué es la ecosofía, me he inspirado evidentemente, sin seguirlo, del plan de la obra Las
tres ecologías, la única obra explícitamente consagrada a la ecología de Félix Guattari hizo aparecer que es la que él hizo, que Félix Guattari hizo aparecer en su libro. Aunque ese plan no sea explícito en su libro, que solo está compuesto de una única parte, una lectura atenta permite definir zonas de intensidad suficientemente estables para constituir un plan que podría entonces ser. Para este plan. 1. Definiciones de las tres ecologías. CI, capitalismo mundial integrado, y praxis ecosófica. Ah, no. Sí, después de Bueno, porque el 2 era el capitalismo. mundial integrado. Sí. Y 3, la ecología mental. 4, la ecología social. 5, la ecología medioambiental. 6, conclusión. Es a partir de estas diferentes aproximaciones de la ecosofía que fueron construidas las 8 partes que constituyen que es la ecosofía. Que es este texto que estamos viendo. Y vamos a la parte final y abrimos al debate. ¿Lector? Sí. Ah, esta me encanta. Lector, te invito a picotear este libro, a ser como la mariposa con la cual he comparado más arriba a Guattari. Tiene sentido que Guattari, como una mariposa, Va. baja sobre un tema, va a otro tema, va a otro tema, vuelve, igual que una mariposa. Utiliza esta compilación como podrías utilizar el diario de Kafka, recolectando aquí, cada vez que se te dé la gana, lo que el azar o la necesidad te impulsen a tomar. Como te invita Sade, está en ti tomar lo que te conviene y dejar el resto. Otro haría otro tanto, y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. Elige y deja el resto sin declamar contra ese resto, únicamente porque no tiene el talento de gustarte. Piensa que gustará a otros y sé filósofo. Es maravilloso. ¿Parece? Sí, yo Acá, te lo voy a decir. sí. Acá tenemos otro pequeño, no quiero... Pero es importante por esto. Él dice, como te invita Sade, ¿sí? Esto está en las 120 jornadas de Sodoma. Está en ti tomar lo que te conviene, lectura Sapin, y dejar el resto. Otro, esta persona, Omar, Carolina, Alicia, etcétera, hará otro tanto, tomará un pedacito más. Y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. Esto parece Margarita Duraz con Ernesto. Parece Ernesto. Sí. Elige y deja el resto sin declamar contra ese resto, sin quejarte, no por lo que dejas, únicamente porque no tiene el talento de gustarte. La verdad que la expresión francesa no es talento, sino talante. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. En francés lo que están poniendo es talent, se escribe talent. Il n'a pas le talent de te plaire. No tiene el talento, talante, que me parece que en castellano es distinto, que el talento, que es demasiado capitalista y estamos justamente abriendo esto, ¿no? No tiene talento, tiene talento. No tiene, ¿vos cómo pensás que has hecho bastante más el talante? Eso es lo que está... No, es como una manera de hacer algo. ¿Qué dice ¿Sí? los diccionarios? Bueno, dice semblante o disposición personal. Alude más, me parece, a la persona en sí, en cambio el talento es como un atributo. Claro. Ahí está la diferencia. Que no estaría mal, porque si lo que quiere, o sea, no digo que sea eso, pero talento me parece que no estaría mal en el sentido que dice, si no tiene ese atributo que hace que a vos te guste, déjalo. Pero la verdad que me hubiera gustado más talante. La palabra en francés es justamente porque existe talento en francés. Pero no es tan alejado. Claro, no es tan alejado. Entonces lo volvemos a leer una vez más, esta última parte, y empezamos a conversar con ustedes ya. Que la parte lo de Sade, la parte tan linda esta, ¿no? O todo, lector, te invito a picotear. Lector, te invito a picotear este libro, a ser como la mariposa con la cual he comparado más arriba a Guattari. Utiliza esta compilación como podrías utilizar el diario de Kafka, recolectando aquí, cada vez que se te dé la gana, lo que el azar o la necesidad te impulsen a tomar. Como te invita Sade, está en ti tomar lo que te conviene y dejar el resto. Otro hará otro tanto, y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. Elige
y deja el resto sin declamar contra ese resto, únicamente porque no tiene el talento o talante de gustarte. Piensa que gustará a otros y sé filósofo. Fantástico. Ese sé filósofo. Es fantástico porque ubica al filósofo en ese punto, no está juzgando. Claro, está toma siempre, lo que... claro, lo con la que- curiosidad. Claro. No muy alejado a la propuesta de Freud de la atención flotante. Mm. Porque ¿qué es lo que uno señala en atención flotante? Algo que tenga el talante de llamar la atención y deja de ser flotante. Si bien es discutible esta idea de atención flotante, podría ser una atención en bruma, algo que está brumoso. Quizás Freud apuntaba más a eso, como quien no puede ver, pero de repente algo se impone. Y eso que se impone es sobre lo que uno puede hacer una pregunta. Pero dejas el resto, no porque no es importante, sino porque en un análisis va a volver en algún momento. Si insiste, Si insiste, va a ahí, volver. ahí estará. Ahí, había algo. Bueno, con esto terminamos ya digamos, este prefacio que hizo Estefan Nadó, esta presentación del libro. Las próximas reuniones iremos leyendo algunos de estos textos, conferencias, escritos de Guattari, en este modo zapping, y haciendo como la mariposa, que me parece que es la forma guattariana de poder leer a Guattari. Como quizás hubiera sido la forma lacaniana de leer Lacan, si uno no sigue la idea de un primer Lacan, un segundo Lacan y un tercer Lacan, que es nefasto. Porque entonces es el Lacan del imaginario, Claro, el Lacan de lo imaginario, simbólico claro. y el Lacan de lo real. Y después lo unimos y tenemos a Dios, tenemos la Trinidad. Y entonces ya no podemos pensar, porque cualquier cosa que digamos, y vos no sos lacaniano. Bueno, no. Hagan como yo, decía Lacan, no me imiten. Bueno, abrimos entonces al debate, pedimos disculpas por esto de que hoy no se pudo escuchar muy bien, después ajustaremos mejor la próxima reunión. Algo pasó. Sí, no sé bien qué es lo que pasó. Así que los escuchamos con lo que quieran decir, comentarios, agregados. Sí, quienes escribieron ahí también, si quieren, lo pueden decir ahora, porque no todos leen el chat. Yo lo miré así medio de reojo, pero bueno, eran La idea es aportes siempre esta también. última media hora compartir con ustedes los efectos de estas lecturas, ¿no? Sí, los hay. Hola, ¿cómo están? Ariel, ¿cómo te va? Bien, también estuvo interesante toda la parte de la introducción, ¿no? Por ahí esta cuestión de la metafísica, eh, pensando también en Deleuze y en Foucault, porque hay un libro que se llama Foucault, Gilles Deleuze, ¿no? Y cuando habla del poder, de lo visible, y a su vez se mete Deleuze y empieza a hablar de las cartografías, ¿no? De los planos, el plano de inmanencia, y ese tipo de cuestiones, ¿no? De esto que vos decías, de lo nuevo, lo viejo, empieza la cuestión del poder y lo visible en el cuerpo, en esto que cómo se puede moldear a través del capitalismo, los deseos, ¿no? La forma de amar, y ya no es algo, uno lo ve, te lo cuentan o uno mismo lo va padeciendo, no poder ver una película ahora pues uno no puede prestar atención, concentrarse, entonces quizás toda esa parte de lo visible, del poder, más allá del saber, incluso que termina pensando en esto de los dobleces de lo del papel, ese libro de Foucault, Deleuze, termina hablando de la subjetividad y en relación a los pliegues, ¿no? El adentro, el afuera, inevitablemente tiene que ver también con cosas que nos pasan en lo concreto, en el aquí y ahora, ¿no? A mí me fue muy revelador cuando leía por ahí a estos autores, como decían, el deseo se hace aquí y ahora con gente, no es algo que falta, no es algo reprimido, digamos, esa cuestión que por ahí con las intensidades, con pensar esta subjetividad múltiple, es más fácil pensar que hay un sujeto del inconsciente por ahí que uno
lo va a interpretar, ¿no? La interpretación versus la experimentación, es experimentar qué vas a hacer con todas estas cuestiones que uno en la clínica viene a hablar. Y como para terminar, a mí siempre me da gusto, si no sé si está bien o no decir, cuando en el consultorio, en la clínica, por ahí el paciente dice, no sé, el Ariel de antes hubiera hecho tal cosa. El Ariel de antes hubiera tomado tal postura, ¿no? Como percibiendo algo, los cambios ahí en el aquí y ahora, ¿no? Con algo visible que se puede saber, no con un cambio en la economía libidinal o en el goce o atravesar el fantasma por ahí. Son otras formas más accesibles de entender la clínica, ¿no? Como cada sesión vale por eso, ¿no? Claro, Ariel, vos tocas un punto Me parece que ahora que es muy complejo. No, déjalo que se escuche ahí, no importa, va a ser doble. no graba bien, Bueno, el punto que es complejo, sácalo, lo pongo acá. por favor. Es un punto que se vuelve como si yo dijera un polo comercial, cultural de merchandising. Ustedes van a ver que tenés toda otra maquinaria, que es la producción de un texto, junto con la producción de un texto, la venta de ese texto, y se empieza a mover toda una cuestión económica enorme, que es una fuerza que no nos damos cuenta, y que instala un lenguaje único. Lo que vos estabas diciendo, Ariel, es la multiplicidad, es cómo hacemos para salirnos del uno, cómo nos corremos del uno. Un padre, una madre, un Dios, un Lacan. ¿Cómo nos corremos de esa unicidad que te lleva siempre necesariamente a la religión? Al centro, a girar en torno de ese centro, y todo un movimiento. Por eso se decía los impedidores de pensar. Esto que vos decís es mucho más simple, más observable. Pero cuando alguien dice la economía del goce, uno dice, wow, ¿qué quiere decir eso? Ah, mirá vos, modifiqué la economía del goce y además se desprende una dirección de la cura. Tenemos que transformar la economía de goce. Le ponemos un objetivo. Y hasta habría que ver cómo uno lo puede medir, generar, no sé, electrodos que midan el goce y ver si en esa transformación el goce disminuyó y aumentó el placer. Y resulta que la cosa era mucho más sencilla. La propuesta de Guattari es que sea algo accesible a cualquiera. La propuesta de la clínica Laborde es que el director de la clínica sea uno de los pacientes, no el médico. Una transversalidad. Yo sé que esto que digo choca contra la idea de decir, soy universitario, hice una licenciatura, hice un doctorado, hice esto, hice lo otro, años de universidad. Sí, pero eso no te lleva a poder estar escuchando a alguien. Podrás tener un currículum fantástico y bárbaro, pero no te lleva a poder, no sé, posicionarte en ese lugar con alguien que está atrapado, sufriendo por esta modelización, sufriendo por el detenimiento del deseo que lo habita, que lo mueve y que lo transforma en síntoma. Es una especie de ABC del psicoanálisis, la represión, el retorno de lo reprimido. Lo que antes decía Heidi, la repetición de lo idéntico, el sin salida de eso. Algo que era bastante más simple, que no requiere ninguna especialidad de posgrado. Con esto no es que estoy en contra de que alguien haga un curso de posgrado y quiera tener un montón de información y haga una lectura sistemática, porque quiere, no sé, descular algo de lo que Lacan dijo, pero cuando lo quiera bajar a un plano, como vos decís, del consultorio, no lo va a poder hacer. Y se basa en eso. Si se Porque basa no en es que el eso, que haga no, de acuerdo. un curso no va a poder en el consultorio No, si se basa en eso. ejercer, claro. Al mismo tiempo no puedo negar que cierta orientación uno puede tener,
pero para luego dejarla. Porque cómo nos entenderíamos con cierto lenguaje. Pero hay un punto donde la cosa es más simple. La lectura de Guattari te lleva a una simplicidad en la complejidad, ¿eh? Porque con Guattari pasa lo mismo que con Freud, parece más simple que Lacan, pero cuando te metes con Freud decís, pucha, qué complejo que es esto. Y Guattari también tiene complejidades, pero dentro de lo que sería algo más, no sé, de la vida cotidiana. Me acuerdo cuando Arillo decía, el analista no es un experto. Y esto provocaba alguna consternación en el público. ¿Cómo que no? ¿Para qué leemos tanto? ¿Para qué hacemos los cursos? ¿Para qué hacemos esto? Y bueno, no sé, no para eso por ahí. Más allá del amor a querer encontrar algo que Lacan nunca dijo, que solamente yo sé que lo dijo. Pero muchas veces esa lectura tan precisa impide realmente pensar. Bueno, los dejo a que ustedes también Está acá la cámara. aporten algo, ¿no? La cámara acá. Eh, encontré unas definiciones de palimpsesto. En latín, polin es otra vez. Y después la otra palabra que me cuesta decir, que es la segunda parte, sain, es grabar, en griego, ¿no? Y me parece que todo me parece que en esta definición dice que es una escritura sobre pergamino que se eliminó mediante lavado o raspado, o raspado, para poder transcribir sobre ese mismo pergamino un segundo texto. Y hay un ejemplo que dice el palimpsesto en Freud, que cuando pasa de la hipnosis a la asociación o el inconsciente, ahí bueno, lo nombra como un palimpsesto, cuando deja la hipnosis, dice, bueno, habría que mirarlo un poco mejor, pero me parece que ese paso de la hipnosis a otra cosa es algo que por un lado tiene las huellas de lo anterior para producir algo nuevo, algo diferente, pero no sin lo anterior. Me parece que está bueno lo de otra vez, pero otra vez diferente, no como repetición de lo igual. Creo que vas por ese lado, Alicia, ¿eh? Va por ese lado. Sí, espera, por ahí tenés lo que poner ahí, parece. por ahí lo que yo te agregaría, lo que decís, como para que no haya una... Me parece que dejar la hipnosis por parte de Freud fue porque necesariamente el hipnotizador dirige. En cambio, al fundar el método psicoanalítico cae la hipnosis porque ya no habría una dirección. Y creo que ahí es donde jugaría, en eso que el paciente empieza a hablar, el analizante empieza a hablar, ya no dirigido, sino libremente, esta cuestión que sabemos que no es libre, pero que ahí juega el palimpsesto en el sentido de la... Y ahí el que dirige es el paciente. Claro, Ahí, vamos lo inconsciente. claro. Ahí lo que dirige es esta pulsión, este filum maquínico, esta máquina. Por eso hay como un desplazamiento de la noción de inconsciente a la noción de máquina.
donde esa máquina empieza a activarse y todas esas huellas, como decían antes, empiezan a jugar en registros distintos. Y me parece, ya que Ariel hablaba en términos técnicos de la economía del goce, lo que se quiere decir con la economía del goce es algo de esto, que de repente aparece como, ¿cómo decir? En términos más freudianos, energía que estaba atrapada empieza a fluir. Y de ahí la creatividad. Y de ahí la posibilidad, cuando uno transita un análisis, de ideas nuevas, de ese ahorro, si se quiere, hasta en términos energéticos que la represión producía. Entonces, la economía del goce hacía alusión a esto. Pasa que es distinto llegar a esto que partir de esto. Si yo parto de decir economía del goce, y ya estoy trabado. Si en cambio hago todo un recorrido, después puedo decir, claro, querrá decir esto. Porque Freud hablaba de economía psíquica, de economía sexual. Un término bastante freudiano. Intercambio de energía. Y ahí volvemos a salirnos de la metafísica. El inconsciente es físico. El filum maquínico es físico. Está, se lo percibe. El famoso pequeño A, como decía, está ahí produciendo cosas. Maquina. Por supuesto que esto estamos viendo un pedacito de un gran corpus, porque también el sistema capitalista ha leído muy bien esta cuestión del deseo y sabe modelizarlo muy bien y también frenarlo y obturarlo. Por eso es que el subtítulo de Ante Edipo y Mil Mesetas es Capitalismo y Esquizofrenia. O sea, hay agenciamientos que también proponen, como decir, cierto señuelo al deseo. Como domesticarlo un poquito, bajarlo un poquito por lo disruptivo que es. Porque lo que Ariel hacía mención de un consultorio, que nos pasa a todos, ese analizante que recupera ciertas ideas se vuelve un poco molesto para el resto de la familia, para su compañera, compañero, en el trabajo. ¿Cómo decirlo? Si te liberás, ¿cómo te sometes tan fácilmente? Esto es un problema. Por eso antiguamente decían, la nena se analiza, se va de casa. Ay, lo dijo mi mamá. Bueno, ¿te lo dijo tu mamá? Mi mujer empezó un análisis, uy, ¿de qué va a hablar? ¿Va a hablar de mí? ¿No te quieres separar? Es como que empieza a moverse algo que estaba estático, que es un poco la concepción del síntoma, formación de compromiso, algo del deseo se libera, al mismo tiempo algo del deseo no se realiza, por eso es una formación de compromiso, y esa detención, por así decir, con algún movimiento, te puede acompañar toda la vida. Ahora, destrabar eso, de construir eso, bueno, lo que venimos viendo hoy acá, ¿no? Ponerlo en otros planos, habilitar cierta creatividad, perder la vergüenza del pensamiento propio. Porque así como nos da vergüenza nuestro cuerpo, nos da vergüenza pensar. ¿Quién soy yo para pensar algo? Distinto. Claro, bueno, repetir, yo digo Por pensar. Muchas veces se repite pensando que se piensa y en realidad se Claro, repite. por eso, hay gente que se lo cree. Pero decir algo distinto, levantar la mano, a mí me parece que, como que da vergüenza, porque es de uno. Omar, ¿querías decir algo? Sí, son dos cosas muy breves. Esto que están planteando acerca de la repetición, yo creo que, y se me confirma hoy, ubicarlo en lo que para algunos pintores de la plástica, los que pintan, lo llaman variaciones sobre un mismo tema. Me parece que se repite, pero no es lo mismo. Claro. Es quizá el tema, pero hay una variación, hay algo, un detalle que se crea o se presenta en esa repetición.
nueva, entre comillas, nueva. Eso es una de las cosas que quería compartir. La otra es una cuestión que recientemente acá en México asistía, digo, no hablo alemán, pero veía una articulación de cómo explicaban algunas situaciones de la lengua alemana con respecto a Freud. Y creo que la atención flotante tiene que ver con el estilo del hablar del alemán parlante, porque al final de la oración o del segmento, de la frase que dice el paciente, es cuando tiene sentido. Entonces, me parece a mí que Freud se esperaba hasta el final de algo que dijera el paciente para poder él intervenir, porque al final tenía sentido, cosa que a veces para nosotros los hispanoparlantes, no, el sentido a veces empieza al inicio, a la mitad, no necesariamente al final de la frase. Eso es lo que yo ubicaba un poco algo con respecto al alemán, articulándolo con la atención flotante en la época de Freud. ¿Ok? Gracias, Omar, está muy bueno lo que decís. Y muestra la dificultad del pasaje entre lenguas. Realmente es muy difícil. Cuando uno se pone a estudiar francés y todo esto que molestamos a veces en exceso y pido, no sé, disculpas con las traducciones, es porque parece que fueran dos textos distintos pasado al castellano. Por más fidedigno que sea el traductor, traiciones del traductor, es muy difícil pasar de lenguas, porque cada lengua toca lo real de manera diferente. Pero tampoco nos podemos pasar la vida estudiando idiomas, alemán, francés, inglés, pero efectivamente sí hay una gran dificultad en el pasaje y al acuñarse términos que pasan a ser conceptos, por ahí estamos diciendo otra cosa que lo que Freud quiso decir. ¿Mm? Pero bueno, fantástico, Mar, gracias por tu aporte. Sí, Marco Antonio y Heidi de nuevo. A ver, espera que subo acá. Marco Ajá. Antonio. Hola, nuevamente buenas noches. Sobre el tema de que se estaba hablando de la repetición, recordé cuando Lacan en el inicio del seminario de los fundamentos, en el 64, justamente precisaba que no es lo mismo repetición que reproducción y que la repetición siempre va a implicar diferencia y cómo el tomar en cuenta precisamente que la repetición implica diferencia incide al intentar teorizar la transferencia y crea un giro en la forma, diríamos, de intervenir en un análisis, quien la considera la repetición como una reproducción, a diferencia de entender que implica una diferencia. Y bueno, nada más sobre esta cuestión también del sentido, justamente señalar que con Guattari y con Lacan vemos cómo precisamente no se trata de apartarse de la conjetura del sentido y que se interviene con la puntuación al borde, decía Lacan, del orden para ver cuál es el efecto de sentido que se pudiera desplegar, ¿no? Y en donde Lacan enfatizaba ya desde el 64 esta cuestión de la sorpresa, ¿no? El dejarse sorprender. Sería todo. ¿Qué agregar a lo que decís? Ahí Lacan, aquí tenemos que hacer toda una operación con el sonido. Ahí Lacan en el 64, el seminario que vos mencionás, que no es cualquier seminario, es un seminario muy particular y que inclusive va a hablar justamente de inconsciente, pulsión, transferencia y repetición. Pero por la dificultad que había en el pasaje al alemán y cómo se había entendido la cuestión de la repetición y tuvo que distinguirla de la reproducción. Es un poco lo que decía Heidi, en el sentido que la reproducción conlleva a lo nuevo. Y eso articula sobre la transferencia. Ahora vos mira el punto que vos señalas, Marco Antonio, qué embrollos se produjeron por esas rigideces de esas traducciones e implementaciones de esas traducciones, porque salían reglas clínicas. Porque uno encontraba allí una concepción de inconsciente, tributaria de una concepción de repetición, entonces, que va asociado, y ni que hablar de una concepción de transferencia. Y por supuesto de pulsión. Y de ahí no podía salir. Inclusive como fue establecido el texto, 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis.
cuando en su momento el seminario se llamó Fundamentos del Psicoanálisis, que no son 4, y que nada dice que Lacan haga fundamento de un concepto, que te lleva a otro camino absolutamente diferente. Esto es lo que quería señalar. Ujú. Bueno, ¿No? Bueno, creo que está Heidi. baja ahí. Bueno, recuperando rápido algunas cosas que se me vinieron a la mente escuchando esta cuestión, uno, de el acto como creación, que de alguna u otra manera nos lleva a la corporización, y entonces eso nos invita a nosotros a pensar en la materialidad. Por lo tanto, no todo transita por el lenguaje, y esto es importante porque voy a hacer esta crítica porque a mí sí estuve peleando mucho tiempo con respecto a esta idea de pensar que el inconsciente es universal y que no hay diferencias de acuerdo a los idiomas, y no es así. Eso me llevó justamente a Deleuze, Guattari y demás, porque efectivamente una lengua, un régimen de signos te va a producir un efecto que otro régimen va a generar otra creación, otra producción. Entonces, por lo tanto, se cae justamente esa idea del uno como el inconsciente para todos, como si no hubiera diferencias entre América y Occidente, ¿no? Como si la historia misma no tuviera como esos efectos en la corporización. ¿Y por qué digo esto? Escuchando lo que mencionaba Ariel, eh, efectivamente, cuando se está en clínica, eh, no todo tiene que ser traducido. A mí me parece que no todo transita por dejarlo en el lenguaje. Hay cosas, hay acciones que tienen una producción material que nos permiten justamente ver esos actos de creación, ¿no? Y no dejarlo todo el tiempo en el lenguaje, ¿no? Esto nos permite mirar de otra manera o corrernos hacia otros lugares que llevan justamente a nuevas construcciones, ¿no? Si no, de lo contrario, no salimos del lenguaje, ¿no? Entonces eso me parece bien interesante, y que esto me lleva a plantear el tema del territorio, ¿no? El territorio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto a mí me parece sumamente interesante pensar desde otro lugar algunas conceptualizaciones que están ahí en Lacan, ¿no? Apoyándonos de estos autores. Bueno, está, digamos, es muy interesante ver los efectos que va produciendo cada reunión y cómo en cada uno, como leía Estela de Marqués de Sade, a cada uno le va golpeando cierta cosa según lo que va transitando en el momento de cada uno. Eh, Solo quiero recordar, porque yo no quiero dar un curso de Lacan, los he dado y ya estoy jubilado de eso sería. Pero me parece que la idea de Lacan, de significante, es justamente para romper esta idea del lenguaje. Porque cuando él dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no está diciendo que está estructurado como el lenguaje, sino como un lenguaje, que es distinto. Y la idea de significante es muy particular, porque no es un significante lingüístico. De hecho, cuando Lacan lo acorralan los lingüistas, porque Lacan falseaba las cosas. Lacan dice, yo me sirvo de lo que me sirve, un poco como Guattari, me sirvo de lo que me sirve. Y después lo tiro. Entonces, cuando lo acorralan, usted no hace lingüística. No, dice, yo hago lingüistería. Y conjuga lingüística con histeria. Hago lingüisteria. ¿Qué es una lingüistérica? ¿Qué es el lenguaje en Lacan? ¿Qué es el lenguaje del inconsciente? ¿Es la lengua? ¿De qué se trata? Porque en el fondo, modelizados como estamos, hablamos occidental, que también plantea un tema. Porque tanto en América, igual América es muy grande, ¿no? Y lo podemos debatir. Pero muchos hablamos occidental más allá de la lengua. Occidente se fundó, como lo decimos en algún momento, bajo la égida del pastor y la oveja. Y esas colonizaciones, como dice Guattari Deleuze, de lo inconsciente, porque el problema no es lo inconsciente.
es la colonización que tiene el inconsciente, el atrape que tiene, el freno que tiene, que no sé hasta dónde se puede llegar a abrir, pero cada vez que se abre se respira aire fresco, ¿eh? Cada vez que una gotita se vierte, hay algo nuevo que aparece. El significante es una ruptura, porque palabra no es significante. Palabra es algo destinado a devenir significante en un análisis. Es decir, que pueda significar otra cosa que ella misma. Y otra cosa, y otra cosa. Entonces ya empieza un deslizamiento. Y volvemos a lo que decía Ariel con la economía del goce. Y algo se desplaza. Y volvemos a Freud. Y volvemos a la primera noción de transferencia freudiana. Desplazamiento de cargas energéticas. Luego la transferencia será la persona del analista, como concepto tomado ahí, que se repite en la persona del analista. Pero el primer concepto es desplazamiento. Y donde hay desplazamiento, fluido que se estanca se infecta. Síntoma es algo que se detuvo. De ahí que sea metáfora, ¿no? Y cuando la metáfora metonimiza, se desplaza, sale de una sincronía y entra en una diacronía, y algo empieza a fluir de nuevo. Lo primero que te dice un paciente, entre comillas, por favor, neurótico, es: no se me ocurre nada, no sé qué hacer, no sé cómo resolver esto. Voy a decir algo horrible que me pueden tirar con algo que me protege, que estoy de este lado. Parece tonto, pero no es tonto. Pero parece tonto, sin recursos. Y te lo dicen: no se me ocurre nada, no sé qué hacer. Como si no tuviera ningún tipo de posibilidad. Entonces busca ayuda. Busca al pastor y se reclama oveja. Cuando se desovejiza, cuando ya no precisa, como Nietzsche, un Dios, y dice: che, pero Dios está muerto, entonces tiene que ser Dios él. Y ahí la creatividad. Y ahí el paso que puede dar, lo que Alú llamaba el salto épico. El salto épico es dar ese paso. El primer discípulo de Nietzsche, en Zaratustra, es un tipo que se cayó de la cuerda y se murió. Porque él lo valora porque no tenía red de contención. Y ese es el primer discípulo de Zaratustra. O sea, alguien que dio un paso y bueno, no le fue bien, pero dio el paso. Y por eso Zaratustra dice: yo te valoro, porque vos hacías lo tuyo arriesgando tu vida. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que puede ser feliz si no arriesga su vida? Que en cada acto la vida se pone en juego. Esto lo dice Lacan en el seminario que señalaba Marco Antonio en el 64. Es la vida misma la apuesta. Me refiero a Marco Antonio cuando habla de la apuesta de Lacan, no de Lacan, perdón, de Pascal. Lo que está en juego es la vida misma. ¿Cómo va a ser de otra forma si es la vida de cada uno? ¿Cómo pretender vivir una vida sin ponerla en riesgo? Es como comer caramelos con celofán puesto por temor a las caries. Bueno, hasta acá llegamos porque ya nos quedamos sin horario. Nos vemos en 15 días y vamos a elegir cuál de los textos de qué es la filosofía. ¿Quién? No, Omar, no sé si quiere decir algo o saludar. Ah, saludos. Bueno, hasta la próxima a todos, Quédese, gusto en que verlo. seguimos con el Y seguimos con algunos de los textos estos. Hasta la próxima. Hola, Julio. A la próxima, saludos a todos. Bye. Adiós. Chao, chao. Lo tenés que estrenar vos.